solo faltaba Quispe. Y bueno, y de escena que avisó que él se iba a conectar más tarde por un tema laboral. Profesor. Perfecto, perfecto, sin problema. Le aviso a usted, el cadete de escena se va a conectar más tarde. Sin problema. El tema es que quien le pueda dar el ingreso, ¿no? Sí, yo me retiro de la reunión, no la finalizo, solamente me retiro. Queda activa la reunión. No, lo que le digo es, para poder ingresar, alguien le tiene que dar ingreso, tal vez. No, Sí, entra automático bueno. igual. Sí, No hay entra problema, con el link, no va a tener problema en ese sentido. Sí, los Muy bien. cadetes están acostumbrados a usar el Teams porque, bueno, tienen clases en Teams, así que... Listo. Perfecto. Bueno. Muy bien. Gracias, bueno, Verónica. los dejamos. Gracias, Valeria. Gracias. Muchas Cualquier gracias. cosa, Buenas avisa. tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, buenas tardes a todos primero. Lo que les pido, si son tan amables, es que pongan los micrófonos en off. Muy bien. Me dicen, por favor, cuando vean la pantalla, si son tan amables. Ahí se puede ver. Ahí se ve. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ahora Sí. Muy bien. Antes que nada, primero me voy a presentar. Mi nombre es Lucas García. Yo soy egresado de la escuela, promoción 94. Soy maquinista. Soy ingeniero mecánico también. Hasta el año pasado estuve trabajando como superintendente en una empresa naviera. Bueno, y ahora estoy haciendo otras cosas asociadas más a la ingeniería que digamos, a lo que podría ser todo el rubro naval, ¿no? La idea de este curso es que ustedes puedan cumplimentar una parte muy importante, que es la prevención y la lucha contra incendio. Normalmente se da durante el año, por el tema de la pandemia no se pudo dar, y tiene básicamente dos partes. Ya seguramente le habrán comentado, una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica se va a organizar más adelante y se hará en la escuela, ¿sí?, fluvial. No sé si el viernes o algún día de la semana entrante, en la escuela, y va a ser presencial, pero en grupos. Si alguno durante la presentación tiene alguna duda, me pregunta, levanta la mano, ¿sí? La idea es que ustedes reciban este material. Yo lo voy a compartir entonces en el WhatsApp del grupo para que lo puedan ver. Y la idea también de esto es que lo lean. Le voy a hacer una salvedad. ¿Me escuchan todos bien, no? Correcto, sí. Sí, perfecto. Lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? Algunos debido a, no sé, trabajos anteriores, alguna disciplina que haya hecho, algún curso, por ahí no les suma nada nuevo. Para otros, sí va a ser algo que, bueno, tal vez no haya visto, pero hay algo que quiero rescatar sobre todo. Lo que vamos a ver le va a servir a ustedes en la vida profesional. En este curso hay, digamos, cadetes y hay compañeros de ustedes de varias disciplinas. Hay gente de máquina, hay gente de cubierta y creo que hay gente de otra rama más. Van a ver que durante la presentación básicamente hay distintos roles, pero el rol
principal que van a tener ustedes durante toda su vida profesional es la de capacitarse ustedes, la de capacitar a otros, ¿sí? Y la de ayudar a otros que quizás no como ustedes tienen la oportunidad de tener un curso que le abra o trate por lo menos de abrirle un poco los ojos con temas asociados a prevención y lucha contra incendios. Dicho Profesor, esto, disculpe, sí, ¿lo interrumpo? ¿cómo no? Adelante. Quería darme el presente, me dijo Hola. la señora Verónica de que me dé el presente cuando pueda ingresar. Bueno, si yo, digamos, no diviso que ingresa, seguramente algún compañero de ellos le podrá informar para que le dé presente. Bien, gracias. A usted. No sé si me escuchan ahí otra vez, ¿todos? Sí, lo escuchamos. Ok, Sí, profe. perfecto. Como le decía, el objetivo básicamente va a estar dividido en las 4 primeras partes que ustedes están viendo ahí, que son las que nosotros nos vamos a enfocar. La quinta es la parte práctica que se va a hacer seguramente en la escuela fluvial. Vamos a estar hablando un poco de los orígenes y las causas del fuego, vamos a ver un tema de prevención y sistema de alarmas, vamos a ver algunas técnicas para confinar el fuego y algunos agentes de extinción, y un tema de la organización de la lucha contra incendio a bordo. Sí, no voy a andar en esto porque ustedes lo pueden ir viendo cuando les llegue el material. No sé si ustedes pueden ir viendo o pueden pasar los slides, ¿sí? En sus máquinas. Si lo pueden hacer, le diré a que no lo hagan para prestar un poco de atención. Total, tiempo para leerlo van a tener, ¿sí? Y nuevamente, si alguno tiene una duda, pregunte. La unidad 1, que es el tema de orígenes y causas del fuego, ¿sí? La unidad 2, que está apuntando a lo que es todo prevención y sistemas de alarma. La unidad 3, lo que les decía, las técnicas para confinar y algunos agentes de extinción. Y la unidad 4, cómo se organiza la lucha contra incendio a bordo, un tema de roles, responsabilidades y un tema de zafarranchos. Antes de comenzar ya con el material directamente, les recalco algo. Durante toda la presentación van a ver que hay conceptos que se repiten. La idea de esto es que se tome conciencia del fuego, de los riesgos que hay. Cualquier cosa, se lo habrán dicho más de una vez, arriba del barco, se incrementa muchísimo. Sí les puedo decir a ustedes que un incendio a bordo, por pequeño que sea, no deja de ser un tema sumamente crítico y, digamos, solamente como anécdota. El año pasado, nosotros, cuando digo nosotros es, obviamente, yo estaba como superintendente, parte de la tripulación, estábamos en un buque y estábamos haciendo algunas pruebas y algunas cosas, y la cámara de barrido, para los que son maquinistas, entiendo que ya deben conocer lo que es la cámara de barrido motor. Para los que no lo son, es una parte del motor donde, digamos, se puede mezclar la parte de los gases de combustión con la entrada de aire al motor. Normalmente es una parte del motor que debe permanecer limpia porque puede incendiarse por chispas, por sobrecalentamiento. Bueno, hubo un principio de incendio, el cual no llegó a mayores claramente, pero en esos minutos que duró este tema, obviamente un humo muy espeso salía de una de las tapas de inspección
Y una de las personas, ¿sí?, que estaba ahí, experimentado y todo, le agarró como podría ser una especie de pánico, por decir así. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente la frase de nadie sabe cómo va a reaccionar frente a una situación es muy cierta, y la verdad es que uno lo mejor que puede hacer es de alguna manera prepararse. Uno no puede prepararse para todo, pero de alguna manera puede prepararse y puede saber qué hacer, qué no hacer, ¿sí?, frente a determinadas circunstancias. Dicho esto, ¿sí?, que solamente es para que ustedes lo tengan presente, ¿sí?, comenzamos. Los orígenes del fuego, ¿sí? El fuego es una reacción química, ¿sí? Emite obviamente luz, emite calor, ¿sí? Y este calor a veces es sumamente intenso porque va a depender claramente del tipo de combustible, ¿sí? Y en muchos casos se va autoalimentando, ¿sí?, con el mismo material que está ardiendo, o a veces está tomando o empieza a tomar otras magnitudes porque se empieza a alimentar de otras zonas que no eran las que originalmente le dieron, ¿sí?, el inicio, ¿sí? Los combustibles que pueden, ¿sí?, quemarse pueden ser de origen sólido, líquido o gaseoso, pero lo que vamos a ver, ¿sí?, durante el curso es que tanto en los sólidos como en los líquidos, lo que va a empezar a inflamarse es una capa superficial de gases que es la que va a estar manteniendo esa llama viva. Decíamos que es una reacción química con luz, exotérmica y autoalimentada. Cuando es química, hablamos que es una reacción irreversible, ¿sí? Combustible, lo que les decía, lo que se quema o va a perder volumen o masa. Comburente normalmente, ¿sí?, es oxígeno. Sin embargo, para distintos tipos de fuegos hay otros materiales que aportan, ¿sí?, otros componentes que aportan esta capacidad, ¿sí?, de ser comburente, y claramente el calor, que es la energía iniciada en la combustión. Desde el punto de vista, ¿sí?, desde el origen, estas causas pueden ser eléctricas, ¿sí?, químicas, mecánicas, y la más, digamos, rara por lo menos para nosotros, nuclear. Pregunto a alguno, ¿sí?, como para dar participación. El calentamiento por resistencia, creo que la mayoría de ustedes lo tienen muy claro. Pava eléctrica deben tener, algún calentador de inmersión deben tener, ¿sí? Con lo cual, saben, o pregunto, ¿a alguno de ustedes se les quemó algún tipo de estos elementos? ¿Resistivos, profe? ¿Perdón? ¿Elementos resistivos? Sí, claro, calentando algún elemento, ¿sí? Si querés comentar qué te pasó. No, mira, no había entendido si era resistivo o uno con incendio, pero no. Sí. No. Bueno, básicamente, seguramente, si no lo saben, alguno lo habrá comentado, la clásica es una pava eléctrica, se olvidan, no tiene corte en automático, la pava termina derritiéndose, si es de plástico, ¿sí? Y uno se da cuenta porque ya empieza el olor quemado o el humo, digamos, del derretimiento del plástico. Obviamente, si esto continúa y no se corta, acto seguido se va a iniciar seguramente un fuego, ¿sí? Entonces, estos elementos que yo les pongo acá como calentamiento por resistencia, por inducción, que básicamente es algo bastante similar porque, digamos, es un proceso que también por un campo magnético puede generarse, por corrientes de fuga, ¿sí? Esto es, cables que no han sido
debidamente apretados o en tableros. Habrán visto seguramente alguna fotografía, alguna toma con alguna cámara termográfica en las cuales todos los puntos calientes de los tableros, ¿sí? Por esto que le estoy diciendo, falta de sujeción en los cables, carga estática, ¿sí? Debido a una parte está en fricción y al acercarse a otra, ustedes, digamos, cosas más comunes, habrán caminado por una alfombra y cuando se acercan a otra persona, le van a dar la mano, la van a saludar, salta un pequeño arco voltaico, ¿sí? O ya, digamos, hablando en otra escala, los generados por los rayos, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico, le pregunto a alguno, somos casi 56 personas, un ejemplo de los generados por fricción. ¿A alguno se le ocurre? Los frenos de disco del auto. Perfecto. Es un ejemplo buenísimo para aquellos que les gusta el motociclismo, el automovilismo, y la cámara toma, ¿sí? El momento de frenado del auto, se ponen incandescentes, se ponen al rojo vivo, ¿sí? Por precisamente esa fricción que está haciendo el freno. Gracias. Les agradezco en forma anónima porque no me aparece el nombre de la persona, pero nuevamente, gracias por esto. Chispas producidas por fricción. Lo mismo, la clásica chispa es la que hasta uno mismo produce cuando quiere iniciar quizás un arco para cuando quiere soldar algo, ¿sí? O si alguno tiene ese sistema para encender fuego en la parrilla o algo que también es por fricción, que frota una pequeña varillita, ¿sí? Contra, digamos, una piedra, o claramente algunas que son indeseables y a bordo es lo que se trata de evitar, esas chispas producidas por la caída de algún elemento y de chocar metal con metal, ¿no? Calor por compresión. Si hablamos en barcos, ¿a alguno se le ocurre dónde se produce esto? ¿Sí? Pero obviamente indeseado totalmente, ¿sí? Este efecto de calor por compresión. En un motor diésel. Muy bien, adentro un motor, perfecto, está claramente confinado y así lo queremos mantener. Otro ejemplo. ¿No hay un tipo de almohadillas que al presionarse generan calor? Sí, pero esa es por una reacción, ¿sí? Química, ¿sí? O mejor dicho, físico-química, porque esas almohadillas después vos las pones o en agua caliente o en agua fría y es como que vuelve a tomar, ¿sí? La situación original. Si a esa te referís, ¿no? Puede ser. Ok. Hay dos que les quiero mencionar, obviamente. Calor por compresión, todo aquello, los botellones de aire comprimido, todo lo que son gases comprimidos, ¿sí? Al comprimirse generan calor, pero hay una que la vamos a ver más en detalle y esperemos nunca pase, ¿sí? Pero una muy común es la fricción del barco cuando va a amarrar, ya sea contra el muelle o contra otro barco, y la peor, y esta es la que es indeseable, es cuando hay una colisión. Normalmente, si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún video de una colisión de barcos mercantes, normalmente son como en cámara lenta. Y a veces la gente dice, ¿cómo puede ser que no lo eviten? No lo pueden evitar, ¿sí? Porque obviamente la inercia que traen los buques, el tiempo y la distancia que necesitan para maniobrarlos no lo permiten. Pero los cascos, al chocar uno con otro, friccionan y generan calor. Generalmente esto encima, si da contra un tanque o hay alguna pérdida de combustible, todo, muchas veces puede originarse en esto que estamos planteando, que es un fuego, ¿sí? Obviamente los temas químicos, emisiones, calentamiento espontáneo, descomposición, como pasa en los basurales o en cualquier elemento que se esté descomponiendo, ¿sí? O calor por disolución, hay materiales que
al disolverse generan calor. Por último, ¿sí?, la parte nuclear, que yo les puse ahí para que vieran la diferencia entre lo que es fisión y fusión, ¿sí? Una libera energía, ¿sí?, al, digamos, desprenderse o al partirse en pedazos, ¿sí?, por la separación, y la otra funciona al revés, por combinación, ¿sí? Lo puse para que lo tengan presente, digamos, como otra fuente. Es difícil que nosotros veamos algo de este tipo a bordo, pero bueno, para que entendamos que los fuegos se pueden generar de muchas formas y con cosas que por ahí a veces uno no le presta atención. Y ese es el punto al cual nosotros tenemos que apuntar. Entender cuáles son los riesgos que pueden derivar en un incendio, en un accidente o en algo peor. Desde el punto de vista del fuego, ¿sí?, hablamos que tiene un combustible, un comburente y tiene calor. Estos tres elementos son necesarios para formar el fuego. El famoso triángulo de fuego, que es lo que ustedes están viendo, es como se estudió y se entiende desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿sí?, desde ya hace unos cuantos años se habla de un cuarto elemento. ¿Alguno sabe de qué estoy hablando? ¿La reacción en cadena? Exactamente, exactamente, gracias. ¿Por qué? Porque para que se den estos elementos o el fuego, si yo tengo combustible por un lado, no pasa nada. Si tengo el combustible, y de hecho lo tengo en el aire, ¿sí?, no pasa nada. Si tengo energía almacenada, no pasa nada. Pero estas tres, digamos, energías o elementos se tienen que combinar de una forma tal para que el fuego se produzca. Bueno, a este cuarto elemento se la llama reacción en cadena. Por eso la visión del triángulo de fuego ha sido sustituido por el tetraedro de fuego. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien. Nuevamente, el que quiere preguntar algo, sin problema, levanta la mano, me dice. Sí, por favor, adelante. Le quería consultar, por ejemplo, en el caso de la pava eléctrica, usted dijo que si se deja calentar mucho tiempo se podría llegar a prender fuego. Es correcto. En ese caso, ¿cuál sería el combustible en ese caso? El mismo plástico. Estamos hablando, recordás que en uno de los primeros slides te dije que había distintos tipos de combustibles, entre los que hay líquidos, gaseosos y sólidos. ¿Sí? La pava, ¿por qué normalmente no se quema? Porque está ocupada la resistencia en disipar el calor en el líquido que tiene adentro. Normalmente el agua. Se acaba el agua, se evapora, la resistencia sigue incandescente, generando calor, y lo que tiene próximo, ¿qué es? Las paredes, ¿sí?, plásticas de la pava. ¿Sí? Se empieza a derretir el calor por el plástico, ¿sí? Acto seguido, ¿sí?, esto que te decía, el plástico, el aire, por supuesto, el comburente, el aire, siempre en estos tipos de fuegos, ¿sí? El combustible sólido, el plástico, ¿sí?, y el generador en este caso, la resistencia. Gracias, profe. No, de nada. Muy bien. Entonces, como ven, y lo que le decía, vamos repasando algunos conceptos a medida que vamos avanzando, y esto es como para fijarlo. Que ustedes cuando digan, che, escúchame, para el fuego, ¿qué se necesitan? Y tres cosas son esenciales y la cuarta es vital para que estas tres primeras, ¿sí?, estén en una condición. Porque decían, no, ¿tengo combustible? Sí, combustible tenemos todos. Tenemos en el tanque de nafta, podemos tener en un bidón, podemos tener distintos tipos de combustible y no por eso se va a prender fuego. Entonces, nuevamente, esto que nosotros estamos viendo, se tiene que dar el tema del combustible, el tema de la temperatura, el tema del comburente y el tema, por supuesto, esta reacción en cadena de la que estábamos hablando.
Los factores, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿sí? Esto, sí, más allá de la reacción química, que es la oxidación, ¿no? Oxidación desde el punto de vista de la mezcla con oxígeno o, digamos, la realización de un óxido. Ahí estamos, no sé si lo vieron en química, pero los procesos de oxidación son aquellas combinaciones químicas en las cuales interviene el oxígeno, ¿sí? Entonces, obviamente, los que más nos van a interesar a nosotros son todos aquellos que predominan en el barco y sobre todo, mucho más aquellos, si estamos hablando de un buque tanque o un buque, ¿sí?, quimiquero o un buque gasero. Entonces, cuando nosotros estamos en esos tipos de barcos, tenemos que tener mucha más, digamos, mucho más ojo, mucha más precaución, porque si estamos parados, sentados, durmiendo, comiendo, trabajando, en un elemento que contiene uno de estos elementos o varios en una medida realmente muy grande. Somos muchas personas las que estamos a bordo y a veces no todos tienen este grado de conciencia o esta capacidad o esta, digamos, oportunidad de aprender que ustedes están teniendo. Por eso a veces algunos van a ver, dicen, bueno, pero estoy fumando acá, estoy, sí, en la puerta del casillaje, no pasa nada. Sí, sí pasa, y además no es un tema tuyo nada más. Estamos muchos a bordo, con lo cual van a enfrentarse con algunas situaciones a bordo no del todo cómodas, porque lo mismo que nos pasa en la vida diaria, como que a alguno no le importa pasar el semáforo en rojo, no le importa respetar su turno, no le importa muchas cosas, bueno, hay mucha gente que, bueno, no le importan muchas normas, muchas veces por desconocimiento, muchas veces por negligencia. Y ustedes como oficiales van a tener que buscar la forma, primero, de capacitar y que la persona lo haga por voluntad propia, que es la mejor forma, porque si la persona lo hace de esa manera, uno no tiene que estar atrás para asegurarse que lo está haciendo. ¿Sí? ¿Dónde van a encontrar estas situaciones de las que hablo? No solo en este tema de fumar, lo van a encontrar cuando tengan que entrar en espacios confinados. ¿Sí? ¿Mediste el oxígeno? ¿Mediste la atmósfera? Sí, sí, no te calenté, yo bajo siempre. Más adelante del curso les voy a contar algunas anécdotas de gente y yo conocí personalmente a un capitán, voy a decir, digamos, parece muy drástico porque hace bastante tiempo esto no pasa. Fallecieron 3 personas en el mismo barco por la misma razón. Uno bajó a ver una cosa, ¿sí?, en una bodega, la bodega tenía un fondo de cereal, el cereal fermentado, enrareció la atmósfera, faltaba el oxígeno, se desmayó. Pasó un segundo, no lo encontraba, lo vio tirado, bajó. ¿Qué pasó con este segundo? Lo mismo. Adivinen qué pasó con el tercero. Entonces, a veces las situaciones hacen que, esto que decía al principio, uno tiene que estar preparado para responder. ¿Sí? En una situación así, sí, uno tiene, digamos, por motivos personales, por la necesidad, la urgencia de ayudar al otro. Lo que no se está dando cuenta es que en ese apresuramiento por ayudar al otro, quizás no ayuda al otro y se perjudica a él. Esto simplemente como para nuevamente entrar en situación no solamente del fuego y los riesgos que este atañe, sino de lo que es y lo que va a ser la vida de ustedes a bordo de los barcos. Dijimos petroleros, quimiqueros, dijimos, sí, gaseros. Algo similar va a pasar cuando estén, y para aquellos que vayan a los buques de pasaje, sabiendo que los pasajeros
ni siquiera tienen una idea, y para ellos el barco es un lugar de placer, y más allá que se le insiste y todo, señor, no puede hacer esto en este lugar, no puede hacer esto en aquel lugar, y a veces la gente quiere hacerlo solamente para ver si es cierto, o a ver si alguien lo está mirando, o si es cierto que están las cámaras, o si saben que lo quieren controlar. Entonces, hay varias situaciones las que ustedes van a lo largo de su vida profesional a encontrar, ¿sí? Y digamos, la decisión o el punto más importante de ustedes es cómo sobrellevar esta situación a buen puerto. Esto quiere decir de la mejor manera posible, ¿sí? A buen término. Estábamos con los combustibles, ¿sí? Le decía en el caso de los, ¿sí? De los líquidos y de los sólidos, ¿sí? Que lo que arde es esa fina capa que a ver, para poner un ejemplo, ustedes digamos, algo que se ve muy bien es cuando está ardiendo algún material y ustedes lo ven en detalle, esa capa que está ardiendo, ¿sí? Sobre todo si tuvieron algún laboratorio de química o algo donde empieza a arder alcohol, van a ver que la llama bien azulada está a unos milímetros de la superficie del líquido, ¿sí? Y es lo que se quema. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo. Lo mismo sucede con los sólidos. Uno dice, no, pero se quema el sólido. Sí, finalmente se va a terminar disolviendo y quemando, pero empieza quemándose por esa superficie que empieza a tener una temperatura mayor, empieza a desprender unas finas partículas, una energía, se empieza a quemar, esa capa pasa a una capa subsiguiente, y ni hablar si obviamente tiene sólidos, perdón, pinturas o algún elemento todavía más combustible, ¿sí? En estos casos, ¿sí? En la casa de los líquidos, hay algunos niveles que ustedes van a ver cuando manejen, si no lo hacen ya, los líquidos, ¿sí? Hay distintas siglas, porque la hay en inglés, obviamente, y su traducción, con lo cual por ahí ustedes la ven, ¿sí? Por eso se la puse, por ejemplo, en inglés, Lower Explosive Limit, ¿sí? Estos acronismos y estas definiciones, ¿sí? Son importantes que las empiecen a manejar para entender, mira, cuál es la concentración de este producto que puede hacer que sea explosivo. ¿Y por qué hablo de concentración? Porque los medidores de gases que normalmente van a usar a bordo están graduados en porcentajes. Hablan de porcentajes de gases en la masa que está analizando, ¿sí? Ustedes saben, si yo preguntara, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno en la atmósfera? ¿Sí? Hay una persona que está esperando, me aparece un cartelito. O hay varias, no sé si a usted le ¿Decena apareció. será, profe? ¿Perdón? ¿Decena? ¿Puede ser el cadete de Decena? No me aparece quién, pero me apareció un cartelito que decía como que había alguien que estaba esperando. Sí, era de Decena. Ok, Ya ¿ya lo ingresó? omití. Bueno, si ya ingresó, por favor, cumpliendo con lo que nos pidieron, que le mande un mensaje, ¿sí? A la profesora como para dar el presente, ¿sí? Repetía, en la atmósfera, muchos sabrán, el oxígeno tiene el 21%, ¿sí? Cuando descomponen los gases de la atmósfera, hay un porcentaje de gases raros, hay nitrógeno, hay oxígeno, hay CO2. Bueno, el oxígeno tiene un 21%. Estas cosas ustedes se tienen que ir familiarizando porque muchos de los equipamientos a bordo, y los van a usar, ¿sí? Sobre todo, la gente de cubierta, ¿por qué? Porque tiene que bajar a tanques, porque tiene que bajar a la sala de bombas, tanto máquinas como cubierta van a entrar en espacios confinados, y para entrar en esos espacios, ¿sí? Es necesario medir, ¿sí?
el porcentaje de gases que hay, ¿sí? Y obviamente van a darse cuenta también que más allá de los equipos que hay manuales, normalmente van a llevar uno, ¿sí?, en la solapa de sus overoles y de su ropa de trabajo para, digamos, indicarles si alguna anomalía hay en cuanto a alguna fuga o algo que, digamos, ustedes tengan que salir del ambiente en el que están. Estos equipos también los vamos a ver. Es responsabilidad, ¿sí?, de los oficiales mantenerlos, ¿sí?, calibrados, ¿sí?, con su documentación vigente, pero no solamente porque se lo vaya a pedir una inspección o se lo vaya a pedir alguien, porque de la vida de ustedes y de algunas personas que estén con ustedes va a depender de ello. Entonces, tengan presente, chicos, que muchas cosas que vamos a estar viendo ahora hacen a la vida de las personas con la que ustedes y su propia vida, ¿sí?, estén en el día a día. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. Decíamos, ¿sí?, en el caso de los materiales sólidos, ¿sí?, que digamos, la masa empieza a elevar temperatura. Imagínate, no sé quién preguntaba el otro día, hace un momento, el tema de la pava. La pava pasa lo mismo, empieza a levantar temperatura porque la resistencia, la disipación ya no la hace contra el agua, ¿sí? Entonces, ¿sí?, empieza a levantar temperatura, ese plástico empieza a emanar ese olor carácter de plástico quemado, y acto seguido pasa a una instancia superior donde esas partículas de plástico, si ustedes vieron plástico quemando en algún momento, empiezan como a volar y obviamente son, digamos, claramente muy, muy tóxicas y además empiezan a pegar, pueden llegar a incendiar otras cosas cuando vuelan porque van con temperatura, y si les cayó a ustedes alguna vez plástico caliente en las manos, se dan cuenta que quema, por lo menos a lo que es la piel, mucho, y a alguna superficie que pudieran tener combustible, si le cae algún tema de estos plásticos, podría también tranquilamente prenderlo a fuego, ¿sí? Obviamente, si yo les preguntara este tema de rango de inflamabilidad del que hablaba, ¿sí?, no sé si lo vieron, pero a algunos se le ocurre entender por qué los materiales que se inflaman están en el rango que va entre el mínimo, ¿sí?, y el máximo. Vendría a ser por la mezcla aire-combustible. Muy bien, y muchísimas gracias. Sí. ¿Por qué? Porque ese porcentaje, volvemos al triangulito o al tetraedro, se tiene que dar en una proporción, ¿sí? Si yo ahogo, ¿sí?, a una situación, ustedes habrán querido prender un fuego en algún momento y qué sé yo, y le meten, no sé, ya sea hojas o le meten madera, le meten, uy, se está ahogando. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿sí?, digamos, aunque tosco el ejemplo, lo que están es eso, rompiendo los límites que esa proporción tiene que haber. Bueno, en el caso, ¿sí?, de los materiales inflamables pasa exactamente lo mismo, y por eso es tan importante conocer estos límites. Ejemplo de esto lo vamos a ver cuando se inertizan los tanques. ¿Qué se hace? Primero se desplaza gran porcentaje del oxígeno para romper ese equilibrio, y de alguna manera para ayudar, ¿sí?, a esa presurización y para que no entre oxígeno, se pone una masa de gas, ¿sí?, muy pobre en oxígeno, lo cual hace que el líquido que contiene ese tanque difícilmente pueda arder.
¿Estamos hasta ahí? Estamos. Hay personas que Sí, están profe. esperando en la sala de espera. A ver si me toca a mí. O sea, no sé si ustedes pueden. No, profe, es la misma persona que entra y sale porque me parece que tiene mala conexión. Bueno, ok. Perfecto, listo. Respecto de los gases, ¿sí? Ustedes verán que hay hasta casi 4 estadios de cómo pueden estar los gases, ¿sí? Los gases comprimidos, clásica, hay garrafas de baja presión, gases licuados, ¿sí? Los cuales requieren una presión muchísimo mayor, ¿sí? Gases que están en estado criogénico. ¿Y por qué? Cuanto más abajo vamos en términos de temperatura, menos, ¿sí?, volumen ocupa. Entonces, dice, mira, quiero llevar más cantidad de gas, lo necesito comprimir más. Para comprimirlo, o en el efecto, recuerdan que decíamos al principio, el tema este de la compresión genera calor. Entonces, para poder meter un gas, ¿sí?, o mucho mayor volumen de gas en un lugar, y lo enfrío de forma tal que entre mayor volumen. O, ¿sí?, clásica, disueltos, que son aquellos en los cuales prácticamente podría estar una garrafa semivacía, ¿sí? Con lo cual, sí, están los gases ahí, uno los siente, o el remanente de cuando abren ustedes algún tanque de combustible, que lo primero que salen son esos vaporcitos, esos gases, ¿sí?, cuando lo ven como a contraluz, que están claramente sueltos en el tanque de combustible. Verán, ¿sí?, que una y otra vez estamos entrando en lo que es combustible, comburente, temperatura o fuente de calor, el tema de la energía que se necesita o podría utilizarse como punto de ignición, ¿sí? Yo les mencionaba hace un rato que no solo el oxígeno es el comburente, ¿sí? Si ustedes leen, algunas sustancias, como el magnesio, pueden arder en una atmósfera que normalmente nada ardería, ¿sí?, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué se usa normalmente el CO2? ¿Alguno? Para extinguir un incendio. En tablero eléctrico. Fíjense que exactamente. Después vamos a ver el detalle. Le agradezco a los dos el aporte. Una atmósfera con CO2, que normalmente uno diría, mira, es una atmósfera en la cual se va a apagar el incendio, para algunos elementos no es suficiente para apagarlo, ¿sí? Entonces, nuevamente, tengan presente estos conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Pues dice, no, si hay CO2 no hay fuego. No, puede haber fuego, dependiendo del combustible, ¿sí?, del que estemos hablando. ¿Soy claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Sí, perfecto. Hablamos, ¿sí?, o venimos hablando del tema de energía, ¿sí? Obviamente está claro las chispas, las llamas abiertas, superficies calientes, pero hay otras que seguramente ustedes conocen, que es, hablábamos de la fermentación. Si alguno de ustedes como hobby hace cerveza, hace vino o, no sé, hace cualquier cosa, es más, compost, sabe que en cualquiera de estos 3 procesos que yo les acabo de mencionar, ¿sí?, hay un proceso como de fermentación y esa fermentación genera calor, ¿sí? Bueno, les comentaba hace un tiempo el tema este de los granos. Los granos sucede exactamente lo mismo.
Los granos con humedad se pueden autoencender. El algodón pasa también lo mismo. Con lo cual, hay muchas precauciones que dependiendo lo que yo esté manejando, puede ser una fuente de energía que provoque calor. Si dicen, no, pero estás manejando algodón. ¿De qué estás hablando? ¿Se va a prender fuego? ¿Cómo? Sí, yo lo guardé húmedo. La humedad en el algodón hace que el algodón tome temperatura, empieza a tomar más temperatura, se forma un foco de ignición que tiene alrededor más algodón. Señores, tienen un incendio. ¿Sí? Entonces, les repito, los conceptos que se vuelcan acá son para que ustedes vean las cosas desde distinto ángulo. No solamente preciso una llama. Ah, no, tengo un encendedor de seguridad. Con un encendedor de seguridad no pasa nada. No, señor. Hay muchos otros factores, porque el señor tiene un encendedor de seguridad, pero también tiene el llavero con él. Entonces, ya fenómeno, con el sí, está bien. Con tu encendedor no se va a caer, pero si se te cae el llavero puede generar una chispa. ¿Sí? Hay gente, y lo van a ver, un caso que es muy gracioso por decirle. Ustedes saben que en los petroleros obviamente no se puede picaretear a bordo. No hay picaretas. Picareta es el elemento, lo habrán visto, para sacar el óxido. Por lo menos no hay de metal. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es friccionar metal con metal. Para poder hacer esa tarea, lo vamos a ver más adelante, se tienen que dar unas condiciones en las cuales se certifique que no hay gases remanentes que frente a una chispa puedan encender. Es importante, lo van a ver en su vida de oficiales, ¿sí? O lo van a ver mucho antes, cuando hagan su viaje de cuarto año. Un montón de normas, que si no, que el trabajo, esto, que... Y en el momento que toca puerto, toda la gente que se baja, obviamente se baja de civil, nadie se baja con los zapatos de seguridad, nadie se baja con mameluco, todo. Eso sí, lleva sus cadenitas, lleva su reloj, lleva su... Todo lo que en cualquier momento no debería llevar, lo lleva. Como si el momento, ¿sí?, de llegada a puerto, desde el punto de seguridad, sería otro. Entonces, tengan presente estas cosas, empiecen a observar esto y van a decir, ah, mira vos, es verdad, me piden, ¿sí?, todas estas normas de seguridad, y lo digo también por la prefectura cuando sube, no, usted está sin casco, y el primero que sube sin casco es el de la prefectura. ¿Sí? Van a ver que hay ciertas incongruencias, lo que tienen que separar, como diría el refrán, es la paja del trigo. ¿Sí? Ustedes tienen que saber qué está bien y qué no. Después está en ustedes ver cómo lo pueden hacer cumplir sin violentar a nadie o de la mejor manera que, les decía, la gente se convenza de esto, ¿no? La reacción en cadena, ¿sí? Hablamos de esto, obviamente, ¿sí? Tenemos el combustible, tenemos el comburente, tenemos, sí, el calor. Nos faltaba el cuarto invitado, que es esta reacción, ¿sí? Muchas veces es lo que no tenemos en cuenta. Decir, pero ¿cómo sucedió? ¿Qué cosa extraña? No, cosa extraña no. Entonces te pones a ver la situación y decís, che, pero uy, mirá la serie de eventos que se dieron. Fulanito dejó la lata de solvente abierta, menganito dejó unas herramientas al lado, estaban al aire libre, vino otro distraído, pateó la lata, desparramó el combustible, cayeron las herramientas, se hizo la chispa, se incendió. Es decir, no, pero parece de película. ¿Sí? ¿Cuántas veces han caminado ustedes en algún lugar y se han tropezado con algo? Entonces, parece una tontera, pero así son las cosas. Normalmente no es que hay un efecto impresionante, cayó un cohete. No, uno se pone a analizar las cosas, ¿sí? Y se da cuenta que es
una serie de tonterías que claramente se podrían haber evitado, ¿sí? Cuando hablamos del fuego, vimos, ¿sí? Obviamente va a depender del tipo de combustible. Verán esa superficie que yo les marqué, dice combustible líquido y arriba combustible evaporado. Recuerden que siempre lo que se empieza a aprender son estos vapores, ¿sí? Hay, obviamente lo que decíamos, este desprendimiento de calor, luz. Hasta ahí uno dice, bueno, es llevadero, por decir así. Los otros dos componentes, humo y gases, le puedo asegurar que es realmente agotador. Agotador en todo sentido, por lo tóxico, porque irrita, porque uno no ve. Le voy a contar, en mi último curso de incendio, ¿sí? Bueno, nosotros, por lo menos yo lo fui a dar ahí a cerca de, ¿cómo se llama? Es un lugar de campo donde tienen todas las instalaciones, ¿no? No me acuerdo en este momento el nombre. Uno, obviamente, se hacen las pruebas y todo, con todo el traje de bomberos, con el equipo de respiración, y ya en ese momento uno se da cuenta que hay gente que no tolera las máscaras de los equipos autónomos. ¿Por qué? Por un tema de claustrofobia. Se siente ahogado. En este último que yo hice, ¿sí? En el grupo, el instructor preguntó a alguien con claustrofobia, uno levantó la mano, dijo, sí, yo, bueno, ningún problema, yo lo acompaño a usted. Y después, una chica no dijo nada. No porque sea chica, lo que estoy diciendo es porque el hecho fue así. Bueno, el grupo era de 6, entramos, ¿sí? Entre el humo y los gases, obviamente el instructor seguía muy de cerca a esta persona que había dicho que tenía claustrofobia, y bueno, la iba llevando y qué sé yo, y básicamente, digamos, lo acompañó y lo sacó en el sentido de, y pudo hacer todo el ejercicio. Pero en mitad del ejercicio, ¿sí? Para que entiendan un poco de qué trata el ejercicio, son varios contenedores de 40 pies que están interconectados. Adentro, obviamente, está todo oscuro, hay muchos obstáculos, hay situaciones de fuego, obviamente, controladas, ¿sí? Porque, digamos, la idea no es quemar a nadie, sino que vivir una situación lo más parecida a algo real, y hay situaciones de humo, digamos, bastante importantes. Bueno, lo que les decía al principio, en este caso, se mareó, se perdió, se agotó y empezó a gritar y qué sé yo, y tuvo que entrar uno de los instructores de afuera para poder retirarla. Vuelvo a este ejemplo porque nadie sabe cómo realmente va a comportarse frente a una situación. Uno dice, no, el calor, el humo, los gases, yo me la aguanto. Sí, pero si la situación cambió en algún otro factor, y si uno está enganchado en algo, y si uno está medio atrapado, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo que dije al principio. Lo mejor es prevenir, es no tener ningún tipo de evento de esta situación, ¿sí? Entonces, ténganlo presente, ¿sí? Y sobre todo, que hay cosas con las que algunos hinchas molestan y qué sé yo, y les va a pasar, ¿sí? No, sos un botón, qué sé yo, que vigilante, que otro zafarrancho más y qué sé yo, no me va. Y lo cierto es, ¿sí? Y a mí me ha pasado en varias inspecciones, ¿sí? Es obligación de todo el mundo a bordo conocer cómo se prende la bomba de incendio, por ejemplo, el generador de emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Y le voy a poner un caso muy claro. No, el generador de emergencia lo prende el tercero máquina, ¿sí? Muy bien, primer caso, hay barcos que no llevan tercero. Vamos a lo más. Entonces, bueno, en este es el segundo, ok.
¿Sabes qué? El tipo está metido de cabeza en el problema que originó el corte de energía. ¿Quién va a prender el generador de emergencia? El que está más cerca, señores. ¿Sí? Él lo tiene que prender. Si no, imagínense, bajo 4 cubiertas, che, fulanito sí. Che, ¿por qué no prendés el generador? Pues no vemos nada. Si el tipo, digamos, en una situación normal, la Stilson le va a partir la cabeza. Como diciendo, flaco, ¿no te das cuenta? Estoy metido en el cárter del motor, se nos partió lo que sea partió. Prendelo vos. ¿Sí? Bomba de incendio, ¿qué voy a esperar? ¿Que venga alguien? ¿Sí? Obviamente, veremos en el rol que todo el mundo tiene un rol específico. ¿Sí? Normalmente cuando el rol está bien, cuando el zafarrancho está bien, cuando las condiciones se dan, lo va a aprender, voy a decir un nombre cualquiera, el segundo de cubierta. Espectacular. ¿Sabes qué? El segundo de cubierta está en la enfermería porque le pasó algo. Bueno, che, ¿a quién asignan? Al contramaestre. Che, el contramaestre no tiene idea, ni sabe dónde está la bomba. Entonces, uno empieza, ahora ya tiene 2 problemas, que tiene que prender la bomba y que tiene que cuidar que la otra persona, que se supone que tendría que saberlo, sepa, ¿sí?, qué hacer. Entonces, estas situaciones que yo les presento y que parecen ridículas, ¿sí?, ustedes con mayor o menor grado, con mayor rapidez o menor, van a encontrárselas. ¿Sí? Yo he estado en mitad de bettings, ¿sí? Y le dije, el año pasado tuve 4. Y viene el inspector y dice, a ver, deme el rol de zafarrancho, sí, y deme el libro de embarque. Ajá. Fulanito de tal, sí. ¿Usted embarcó este viaje? Sí. ¿Me dice, por favor, dónde está el generador de emergencia? Y el tipo se queda mirándote, mirando al capitán, mirando al inspector, como diciendo, che, ¿y qué le digo a este tipo? Y obviamente no es un tema de contestación. Fuera de la contestación hay algo que es mucho más importante, ¿sí? Que si yo dependo de que esta persona prenda el generador, que esta persona prenda la bomba de incendio, si él tiene que traer el hacha y no tiene la menor idea de dónde está, estoy sonado. Esto con cualquier cosa que suceda dentro del barco. Yo dependo de otras personas. Y necesito, llámenle por egoísmo, que las otras personas me puedan socorrer, ayudar, ¿sí?, a mí si yo no lo puedo hacer. Porque ellos cuentan conmigo. ¿Sabes prender el bote? Sí. ¿Sabes prender la bomba? Sí. ¿Sabes dónde está el traje de inmersión? Sí. ¿Sabes dónde está el hacha? Sí. ¿Sabes apagar un incendio? Sí. ¿Sabes dónde está el equipo? Sí. Muy bien, ustedes lo saben todo. Y si el otro, ¿sí?, vos estás apretado, qué sé yo, y requerís del otro, entonces, ¿es egoísta? Estoy de acuerdo. Suena egoísta. Pero nuevamente, ¿sí?, hay un trasfondo de seguridad que necesitamos que cada uno, ¿sí?, en su lugar cumpla el rol, lo entienda y entienda que frente a una necesidad, él es vital y que contamos con él para que nos ayude. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Obviamente, seguimos con el tema de calor, ¿sí? Este calor, el que genera, ¿sí?, obviamente la combustión, ¿sí? Habrán visto un detalle, yo no sé cuántos de ustedes cocinan, cuántos han cocinado, cuántos han ayudado a familiares de ustedes a sacar algo del horno. Si lo hicieron, verán que hay una máxima que dice, vas a agarrar un trapo, un repasador, lo que sea. Ese no está mojado, te dicen, o está húmedo. ¿Por qué? Porque la humedad, tal cual lo que dice ahí, aumenta la transmisión de calor. Alguno se quemó porque agarró un repasador queriendo sacar alguna bandeja del horno porque estaba húmedo. Parece que no, nadie cocina. Sí, profe.
Bueno, una que cocina, gracias. Sí, El resto me parece que tienen una piel de cuero, ¿viste? Así. Con el guantecito, profe. Moderno. Muy bien, el tipo moderno tiene el guantecito O sea, que se espectacular. dice que el cocinero del barco es lo más importante, profe. ¿Para qué vamos a cocinar? Qué carajo. Eso es, te digo, las dos cosas es cierta. En realidad es el más importante el cocinero. Yo he visto, digamos, cocineros que han durado solo un viaje, ¿sí? Pero cuando digo un viaje, en el primer puerto lo bajaron. No es un viaje redondo, ¿sí? Hoy que comemos sopa, ajá, y mañana arroz, y pasado guiso de arroz con la sopa. ¿Viste cuando decís, no, flaco? Espera, ¿tenés algo? ¿Sabés hacer algo? Sí, como no, caldo. Entonces, pero volviendo al tema, estos detalles de por qué, así como dice, aumenta la transmisión de calor, obviamente, para algunas cosas es importante que la prenda está húmeda. ¿Sí? ¿Para qué? Y normalmente si uno necesita salir de un espacio que está en llamas y que tiene humo, se puede llegar a cubrir la cabeza o algo con un paño húmedo. ¿Pero por qué? ¿Sí? Porque de alguna manera también, ¿sí? Como les dije, para que ese paño se pueda arder o algo, necesita llegar a una temperatura. Me protege la cara o el pelo frente a posible quemado y además me está haciendo como un filtro, ¿sí? Pero tengan presente estas cosas, estos detalles en cuanto a el calor, la transmisión, la conductividad, ¿sí? Tienen bien presente lo que es convección, tienen presente lo que es conducción. ¿Lo tienen presente eso? ¿Lo han visto en física? Sí, profe. Okay. Acá, si no, tenemos un ejemplo, la plancha. Yo sé que si no cocinado, mucho menos han planchado, ¿sí? Así que la idea es... No, eso nos enseñó en la escuela náutica. Eso nos enseñó en la Sí, escuela planchar, eso es lo único, profe. Una quemadura de eso hay. En la mi plancha época, y la presto, amigo. en mi época yo tenía, sí, o yo vivía en el internado, pero ahora no tienen más internado. ¿Dónde planchan? En casa. En casa. Aquí. Ah, bueno, ok, me queda claro. Yo vivía en el internado y ahí sí, cada uno tenía su planchita, te hacíamos todo. Pero bueno, para que los que no lo saben, el internado, está bien, tenemos unos cuantos años de diferencia, estaba donde está ahora la biblioteca. ¿Sí? Ahí era un gran salón con camas cuchetas, 3 niveles. Bueno, un quilombo, en pocas palabras. Y es más, un año, aunque parezca mentira, hubo un incendio porque había 2. En uno estábamos todos, ¿sí? Primero, segundo, ¿sí? Y alguno de tercero, que era el bedel encargado del área, y los de tercero estaban solos digamos, en el otro piso. Y hubo un año, un incendio, y se quemó parte del internado, bueno, y lo terminamos reparando todos nosotros, ¿no? Recableando todo, pintando todo otra vez, así que fue nuestra modesta contribución al incendio que hubo. Conducción, está claro, ¿sí? Se transmite básicamente por contacto, es una resistencia, un hierro, una llama que pasa a través de un metal o un elemento que conduce el calor. ¿Sí? Clásico, un fierro que se pone en la llama, uno la agarra a la otra punta y se quema. Dice, puta, me quemé. ¿Por qué? Y claro, querido, el calor se conduce desde el extremo que está de la brasa o con la brasa hacia el otro extremo. ¿Sí? Radiación, el más clásico, ¿sí? Es el del calorcito. Falta el gato acá que se pone clásico frente a la llamita, ¿sí? Se calienta el aire, uno está espectacular, ¿sí? Esa es radiación, ¿sí? El tercero, ¿sí? Más difícil de ver, es el de convección, ¿sí? La gráfica creo que es de por sí explicatoria.
la temperatura fría va para abajo, a medida que calienta va subiendo y así va haciendo un ciclo, ¿sí? Hasta que obviamente después empieza la ebullición y todo y empieza el desprendimiento de aire y todo. Hasta ahora, ¿algún punto, ¿sí?, que quieran que reforcemos? No, profe. Muy bien. Hablábamos hace unos minutos del tema de humos y gases. Pero en la fotito que ustedes ven del crucero, claramente dudo que haya alguien a bordo, ¿sí? Pero fíjense la densidad de ese humo, ¿sí? Lo espeso que es. En el otro, está bien que son bomberos civiles, por decir así, o de tierra. Fíjense que el color del humo hasta es diferente en función del material que está quemándose, pero hay algo que es importante. El tema es estos bomberos seguramente tengan que meterse ahí para sacar seguramente a alguien, para verificar que no haya nadie, ¿sí? Y es una tarea sumamente, ¿sí?, riesgosa, ¿sí?, imprescindible y valorable. ¿Estamos? Entonces, tengan presente esto cuando hagan los zafarranchos, cuando, ¿sí?, vean a los bomberos, pero los bomberos de este tipo, no hablo del bombero, el que está con las bombas, ¿no? Es sumamente importante el tema de capacitación. Voy a hacer una pregunta así rápidamente. ¿Alguno de todos, somos ya dije cerca de 60, de ustedes usó un traje bombero? ¿Alguno usó una máscara, ¿sí?, de estas de oxígeno, un equipo de respiración autónomo? Para apagar un incendio no, pero sí nos los pusimos, profe. No. ¿Alguna vez alguno se lo puso? Sí, profe. Sí, cuando embarcamos. ¿Tuvieron una clase? Sí. Clase no sé de qué, y se lo pusieron, alguna de seguridad. Tuvimos zafarrancho de incendio a bordo de un buque. Porque Muy bien, la le hago mayoría una estuvimos pregunta. ¿Qué embarcados. sintieron? Ah, muy bien. La mayoría ya estuvo embarcado. Perfecto. Entonces se lo pusieron, hicieron sus zafarranchos, ¿sí? Para aquellos que lo han usado, ¿qué sintieron? Y la máscara, si no te pasa el oxígeno, es bastante asfixiante, porque te tapa y hace como sopapa. Hasta que no te abren el tubo, capaz que te da un poquito de claustrofobia. Pero una vez que abren después el tubo de oxígeno, ya está. Y bueno, los tubos pesan, pero no eran muy molestos. Lo que vos acabas de decir es realmente muy importante, porque a veces uno dice, no, bajo 2 escaleras como nada, 3 escaleras como nada. El como nada significa, tengo un traje que pesa como 15 kilos, si tengo el traje completo. Tengo un tubo que sobresale de mi espalda como 20 centímetros. Tengo un casco, ¿sí?, que sobresale de mi cabeza, ¿sí?, 4 centímetros. Tengo unas botas, para que, bueno, baja estas 4 o 5 escaleras de la misma manera. Encima llevando quizás la manguera, ¿sí?, o algún elemento más, por lo cual tengan presente esto que digo, que las situaciones, ¿sí?, son muy cambiantes y hacen que no sea de esa manera, ¿sí? Dentro de los gases de la combustión y que tienen este factor del que hablaba, que es asfixiante, irritantes y tóxicos, podemos encontrar estos, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la concentración de esto, les puedo asegurar, ¿sí? Ejemplo, no para que lo hagan porque es altamente tóxico, pero si alguno, digamos, abre un bidón de cloro y quisiera aspirar cloro, se daría cuenta que lo hace pelota, realmente, ¿sí? El cloro, el amoníaco, ¿sí?
¿Qué digo con esto? Muchos productos, ¿sí? Muchas combustiones tienen, como dice esto, ¿sí? Gases que tienen estos elementos dentro de su combustión. Con lo cual, ¿sí? La irritación que me produce en los pulmones, en la garganta, en los ojos, hace que seguramente no vea, no pueda respirar bien, no pueda ni hablar y no pueda tragar. ¿Sí? Entonces, tengan presente estos elementos, porque uno dice, no, me meto acá para hacer tal cosa. No, mira, lo que se está quemando, ¿sí? Tiene una base de amoníaco, por ejemplo, o clorados, algunos gases de refrigeración, ¿sí? Algunos plásticos, ¿sí? También tienen estos componentes. Entonces, ojo, ¿sí? Con estos elementos, ojo en no conocer qué es lo que se está quemando, porque quizás uno, en este afán de ayudar, como decía hace un rato, termina no ayudando y de alguna manera perjudicándose a sí mismo. Desde el punto de vista de la combustión, ¿sí? Tenemos básicamente tres tipos, o se podría decir, hay alguno más, ¿sí? Pero rápidamente para poner las familias, lenta, normal y rápida. Esto es para que tengan los conceptos, ¿sí? Obviamente veremos quizás algún detalle más entre la diferencia entre la explosión, la detonación, ¿sí? o esta deflagración, como lo están viendo ahí, pero los conceptos básicamente básicos, para redondear, lugares cerrados, poco aire, con lo cual tarda en generarse esa combustión, ¿sí? Pero tienen asociado un riesgo importante. Ese encierro que hace que a la vez la combustión sea lenta porque no tiene oxígeno, puede cambiar bruscamente con la entrada de aire. Yo no sé si ustedes han visto, ¿sí? Que a mí porque me gustan, pero me gustan las películas de acción y dentro de las de acción, las de a veces las de fuego, ¿sí? Los bomberos van tocando las paredes, van tocando las puertas antes de abrir una puerta, van tocando la temperatura, ¿sí? Y obviamente, antes de abrir una puerta, ¿sí? De alguna manera se aseguran, primero, no quedar expuestos por una posible explosión o llama brusca que pueda ocurrir, ¿sí? Cuando uno, al abrir la puerta, permite que una gran cantidad de oxígeno entre a esa habitación que estaba como ahogada. Recordarán que estábamos diciendo que se tenía que guardar unas proporciones, ¿sí? Para que los fuegos se den. Bueno, imagínense que nosotros lo estamos de alguna manera ahogando, ¿sí? El fuego, y de repente, al abrir la puerta, le dan una bocanada de oxígeno para revivirlo. Esa brusca bocanada de oxígeno alimenta y aviva rápidamente el fuego, pudiendo provocar, ¿sí? Que pase de una combustión lenta a una explosión. ¿Sí? La normal, la que podría darse quizás en el asado, ¿sí? Hay aire en el ambiente, ¿sí? Tenemos las maderas, el carbón que lo mantienen, es el clásico fueguito. Y después las combustiones rápidas, que van a depender de, obviamente, el volumen del líquido que tenemos o el gas que tenemos, dónde está alojado, ¿sí? Y obviamente la proporción que tenemos de oxígeno, ¿sí? Entonces, estas combustiones, ustedes lo habrán visto, si tiran un poco de alcohol sobre una mesada, ¿sí? Y ponen un fósforo, van a ver que prende rápidamente,
¿sí? Pero así como prendió muy rápidamente, también se va a consumir rápidamente, se va a agotar. Esto lo que muestra es cómo reaccionan algunos combustibles frente, ¿sí?, al tema del incendio. Las principales causas del incendio y las explosiones, ya lo dijimos, ¿sí? Una de estas cosas que estamos hablando, pero sobre todo las que se refieren al primer párrafo, ¿sí? La mayoría de las causas de incendio y explosiones están relacionadas con falta total o parcial de práctica y operaciones seguras, ya sea por, y acá viene lo más grave, el que sabiendo lo que tenía que hacer no lo hizo, un negligente. Aquel que no sabía realmente lo que tenía que hacer. Incapacidad desde el punto de vista es que no tenía capacidad, no estaba capacitado, ¿sí? Omisión, el tipo no le dio bola, sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero bueno, dijo, bueno, en otro momento, qué sé yo. O incumplimientos por esto, o la fila que está, digamos, la lista que está ahí. Ténganla presente, esta lista, ¿sí? Porque las van a ver a bordo, ¿sí? Las van a ver. Me dijeron que muchos de ustedes, si no todos, ya han estado embarcados, con lo cual pregunto, para aquellos que han estado embarcados, ¿vieron algo de esto? ¿Alguna situación que pueda ser de alguna manera asociada a esto? Puede que sí, puede que no, los escucho. ¿Alguno vio algo parecido? No, bro, pero por lo menos se re- En mi caso, Ok. profe, cuando estuve embarcada directamente hubo un incendio. Fue porque un generador perdía aceite. ¿Y cayó sobre el escape o tiró un chorro? ¿Qué pasó? ¿Sobre qué cayó? Claro, sí. Muy bien. En mi caso, profe, hubo también un principio de incendio porque estaban haciendo un trabajo en caliente soldando un portaespía en la proa, en el lado de estribor. Y el soldador levantó tanta temperatura que se empezó a prender fuego la pintura. ¿La pintura del lado de adentro o del lado de afuera? De abajo de la Claro. proa, hacia cerca del castillo. A todos les digo, estos comentarios que están haciendo sus compañeros son sumamente valiosos. Yo rescato mucho más las experiencias, estas que se transmiten, para entender que lo que está escrito no es un papel vacío, ¿sí? Alguno dirá, qué sé yo, cómo hinchan con esto. Pero estas situaciones, hasta que uno de alguna manera no las vive, no las relaciona. El problema es que algunos pueden estar, digamos, en una situación en la cual ya después no puedan contarla. Entonces uno no tiene que ponerse en esa situación. Vamos a hacer una cosa, porque ya llevamos como 1 hora 20 de esto, por lo menos desde que se empezó esto. Vamos a cortar 10 minutos, ¿sí? Así descansan, toman agua y qué sé yo. Según mi reloj, son 19:15 y 25. Nos reunimos para pegarle, digamos, un saque a ver si podemos terminar la unidad 1. ¿Sí? Bien, profe. Profe, nos podemos ir, pero sin salir de la sesión, porque después Pero, cuesta un montón volver a entrar. no cierren las sesiones, no cierren las sesiones ni locos. Yo no las voy a Genial. cerrar. Yo voy De a poner acuerdo. nada más en mute y van a ver que por ahí apago un minuto mi cámara, pero no la cierren, en absoluto la cierren por esto que vos estás diciendo. Efectivamente, después te tarda en reconectar. Así que en 10 minutitos estamos de vuelta, ¿sí? Perfecto, profe. Ok, profe. Listo. Perfecto. Gracias.
Profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Están viendo otra vez la pantalla? Sí, profe. Exacto. Espectacular. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que era sí, los riesgos, estos principios de incendio que algunos de ustedes habían vivido, que son situaciones reales, ¿sí? Y que son realmente importantes que las conozcan, que las reconozcan, ¿sí? De forma tal de poder evitarlas, ¿sí? Los límites de inflamabilidad. Dimos un primer pantallazo de eso. Acá ustedes pueden ver tanto la sigla en inglés como la sigla en español. Estos límites de los que hablamos, entre los cuales el combustible, el gas, ¿sí? O esta mezcla es, ¿sí? Y es peligrosa en cuanto a que puede encenderse, puede explotar. Con lo cual, estos límites es importante que ustedes los conozcan y sobre todo en estos dependiendo del barco obviamente en el que estén, pero cuando están trasvasando producto de un tanque a otro, entre barcos, entre lo que es la terminal y el barco o el barco y la terminal, tengan presente estos límites. Como esquema, ¿sí? Ven claramente cuál es el rango donde es peligroso, ¿sí? Por debajo es muy pobre, ¿sí? No tiene, le falta fuerza. Por el otro, ¿sí? Prácticamente no tiene oxígeno, con lo cual el famoso triángulo tetraedro quedaría desarmado, ¿sí? Recuerden que siempre hablamos de concentraciones, ¿sí? Entonces, ténganlo presente. Si nunca vieron, ¿sí? un medidor, un explosímetro, ¿sí? Un analizador de gases, por favor, léanlo, siéntense. Es un equipito, nada, insignificante, y ustedes como oficiales, ¿sí? Sobre todo la gente de cubierta, va a tener la obligación de mantener estos equipos, como dije, certificados, ¿sí? Y asegurándose que cumplan las condiciones para los gases que fueron, ¿sí? Certificados, ¿no? Velocidad de la combustión. Hablamos un poco de la combustión lenta, rápida, ¿sí? O explosiva. En términos de combustibles, obviamente, el tipo de combustible hacia esa velocidad, ¿sí? Si es un derivado de naftas, alcoholes, si está en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Y obviamente la presión a la que se encuentre, porque esto lo que va a también generar es, al generarse la combustión, en función de cómo esté almacenado este combustible, puede hacer que tienda a liberar la presión a la que está sometido de una manera u otra, ¿sí? Los puntos de inflamación, ¿sí? También son claramente muy importantes, ¿sí? No solo para entender, y cuando ustedes dicen, miren, este barco no está habilitado para llevar éteres. ¿Por qué? Y porque no están los equipamientos preparados para medirlos, para contener los gases, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque la volatilidad, ¿sí? Es mucho más alta que la de un material, ¿sí? O un combustible pesado, semipesado, ¿sí? O mezcla, como pueden ser el gasoil marino, el diesel oil, el IFO. Abajo tienen, para aquellos que no conocen las abreviaturas, la nomenclatura de algunos combustibles, ¿sí? Hay otros temas que son digamos, las propiedades físicas que ustedes tienen que tener en cuenta para lo que es el conocimiento, ¿sí?
Y sobre todo, ¿en qué los va a ayudar? Los va a ayudar cuando traten de apagar, esperemos que no, algún incendio, cuando quieran eliminar o correr algún producto, ¿sí? Si la densidad hace que flote en el agua o no, o que se mezcle con el agua, ¿sí? Si realmente se va a poder destilar o no, destilar nosotros a bordo, ¿sí? En algún caso lo único que hacemos es desalinizar para hacer agua potable, no hay destiladores digamos, de combustible, pero todo lo que es SLOP, como uno tiene que declarar qué es lo que tiene, y puede ser que tengamos alguna observación respecto a alguna terminal que lo tenga que recibir por el tipo de material o combustible que nosotros tenemos. Obviamente, en la primera parte ustedes no van a estar, digamos, involucrados en el sentido de que no son responsables, pero tienen que empezar a conocer funciones que hacen a su rol de oficial, ¿sí? Para, por supuesto, la gente de máquina y para la gente cubierta, el punto de fluidez, ¿sí? Es sumamente importante porque, primero para la gente de cubierta, porque obviamente la terminal le va a pedir, ¿sí? Que bombee, cuando bombean, a un cierto ritmo. Y a veces eso no se puede dar si el combustible está a cierta temperatura. Ustedes vienen del sur, traen un combustible pesado, ¿sí? Es invierno y si los tanques no tienen la suficiente calefacción, no lo van a poder bombear, ¿sí? Para la gente de máquina, lo mismo. Si el combustible que piensan quemar en el motor principal no está a una determinada temperatura, y más si es un tipo IFO, ¿sí? Va a quemar muy mal el motor. Entonces, estas cosas que ustedes dicen, ¿cómo me pega de costado? El conocer los combustibles, estas características, ayudan, obviamente, a la inflamabilidad y ayudan también a tareas diarias que cada uno de ustedes va a estar haciendo, ¿sí? A bordo. Desde el punto de vista de temperaturas, ¿sí? Van a encontrarse con lo que es el flashpoint, van a encontrarse con lo que es el punto de combustión o ignición. Aquellos que tienen todavía un punto, en algunos casos, o más alto o más bajo, pero es el de autoignición, ¿sí? Y obviamente, como todos los líquidos, el punto de ebullición, ¿sí? En el cual el líquido pasa a su estado gaseoso. Estos conceptos, chicos, algunos de ellos ustedes los van a necesitar. Cuando lean las planillas, le van a entregar cierto tipo de combustible a bordo. Y vos decís, che, mirá, qué raro la temperatura que tiene esto. ¿Lo podré bombear? ¿Qué pasa? Ustedes hablábamos de fricciones y compresiones, ¿sí? Al friccionarlo o al comprimirlo, ¿sí? Los combustibles aumentan la temperatura. ¿Qué pasaría si yo en ese afán de comprimirlo lo llevo a una temperatura cercana, ¿sí? a la de ¿sí? combustión? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Preguntas de ustedes? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Dudas? No, todo claro. Por ahora no, profe. No, profe. Muy bien. Pregunto, ok, escucho a 3, pero de los 50 y pico que somos, espero, bueno, que no se hayan fugado. No, profe, atmósfera. también que todos estos temas nosotros ya los vemos, los habíamos visto, entonces como que es un refresco, más que tener dudas. Lo vimos en el primer año con seguridad marítima y en el segundo con química. Me parece muy bien. Lo van a ver, ¿sí? Digamos, por un lado, no digo lamentable, porque para mí es espectacular, lo van a ver toda la carrera y todo el tiempo que estén embarcados.
absolutamente todo. Esta parte de las atmósferas de los tanques, ¿sí? Para todos los que estén en buques, ¿sí? Petroleros, gaseros, quimiqueros, ¿sí? Esto es el ABC. Es más, digamos, difícil si van por ahí a un remolcador, obviamente si van a la pesca o si van a algún barco de pasaje, ¿sí? Pero estos conceptos son importantes porque, digamos, dependiendo que los traiga, ¿sí? O que los mueva en términos de, o la comodidad, por decir así, de un buque de pasaje, o por ahí el sueldo de un buque de pesca, ¿sí? Entonces, dependiendo que los mueva, bueno, irán cambiando de un barco a otro hasta encontrar, bueno, dónde se sienten más cómodos o dónde la ecuación les cierra más. Las constancias sobre las condiciones de trabajo, esto es sumamente importante, ¿sí? Hablábamos, o un compañero suyo recordaba un principio de incendio, ¿sí? Que tuvo porque estaban soldando, ¿sí? Para poder soldar a bordo, se tienen que dar algunos tipos de certificados. Obviamente, está el tema de la duración, está el tema del tipo de trabajo, quién lo tiene que autorizar, quién lo tiene que supervisar, ¿sí? Y obviamente, cuándo empieza y cuándo termina. Este tipo de constancias, muchachos, les digo, ¿sí? Es sumamente importante, no por lo que el certificado en sí es, sino por lo que el certificado en sí implica en términos, ¿sí? De condiciones de trabajo seguro. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Hablamos de Bleve, por ahí también lo vieron, ¿sí? Que no deja de ser una explosión, ¿sí? De un vapor, ¿sí? De líquido, ¿sí? Generalmente ocurre en algún tipo de situación muy particular, ¿sí? Obviamente se tiene que dar esta ebullición de líquido, tiene que permite este Profe, se entrecorta o usted queda mudo. parecer, ¿sí? Lo que denominan esta bola de fuego, pero que es sumamente fuerte y dura, digamos, claramente, sí. ¿Podría empezar de vuelta con la explicación porque se le trabó todo y no escuchamos nada? Perdone. Hola, hola. Ahí sí. ¿Escuchan ahí? Se le entrecorta. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahora sí, profe. Hola. Yo los escucho algunos entrecortados. Sí, nosotros a usted también, profe, lo escuchamos entrecortado. Sí, profe. Está con problema de conexión. A veces se escucha claro y a veces se escucha entrecortado. Ahora los escucho un poco mejor. Sí, profe, es su conexión en el problema. Hola, Nos, hola. no- Hola. Hola. A lo mejor se apaga la cámara. A ver, dame un segundo a ver si trato. Fíjese de apagar la cámara o mejorarla. cerrar cosas de internet. Si tiene muchas cosas de internet abierta, profe. Ahora me fijo.
Gracias. ¿Me escuchan mejor ahí, ahora? Sí, profe. Ahí se escucha. Sí, profe. Pero se lo ve tildado. Ok. Quizás si se apagaran todas las Se me cámaras. ve mal. Bueno, esperen que apago mi cámara. Ahí está. Pero ven la presentación. Sí, profe, se ve la presentación. Ok, perfecto. Bueno. Las consecuencias de efectivamente una bleve no dejan de ser las de un incendio desde el punto de vista grave, ¿sí? Por la explosión, por el impacto, por la destrucción que puede haber en términos de fuego, ¿sí? Y las posibles consecuencias en términos humanas, ¿sí? Ya ahora para ir terminando la unidad 1, los temas que tienen o que a mí me interesaría que ustedes recuerden, ¿sí? Está, digamos, hay una vasta, ¿sí? Lista de accidentes causados por, ¿sí? Fumar, ¿sí? Por encender cosas con elementos inapropiados, por no obedecer, ¿sí? Todo lo que es la parte de reglamentación y algo que ustedes mismos nombraban hace un poco, el respeto a los equipos o los trabajos en caliente, ¿sí? Y los permisos. Los permisos en sí no tienen otro objeto que parar un minuto antes de hacer una tarea, analizarla, entenderla, ¿sí? Diagramarla y una vez terminada, verificarla. Con lo cual, denle por favor al tema de trabajos en caliente y en frío la importancia que esto tiene, ¿sí? El conocer, como les dije, el tema del fuego es importantísimo para todos aquellos que van a tener que combatirlo. ¿Por qué? Porque en función del origen es como voy a tener que responder a él, ¿sí? Hablamos, ¿sí? De pequeñas o tipos de fuego, ¿sí? Déjenme ver, para ya no saturarlos. Mañana vamos a cortar acá. Yo lo que voy a hacer es copiarles la presentación para que la vean y ya la vayan hojeando en el WhatsApp, ¿sí? Lo que viene en un par de slides son obviamente los tipos de fuegos, la extinción de estos fuegos, el porqué de algún tipo de matafuegos que son buenos para un uso y no para el tema de las espumas como agentes de extinción. Con lo cual, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, profe. Ninguna, profesor. Profe, lo Hola, que es el ¿me escuchan examen, ahí? Sí. lo que es el examen, ¿lo evalúa usted o quién nos Te evalúa el escucho muy examen? mal.
En lo que es el examen, ¿nos evalúa usted o quién nos evalúa? El examen tiene, para que lo sepan, tiene 30 preguntas. Todas son multiple choice, ¿sí? Obviamente yo ya pasé el examen al sector de alumnos. No sé qué día se va a hacer, pero es presencial. Van a estar divididos, porque como son muchos, entiendo que van a estar divididos en 2 o 3 tandas, ¿sí? Creo, no quiero mentirle, pero creo que empezaría la semana que viene la parte teórica y no sé cuándo se va a hacer la parte práctica. Sí, nos avisaron que la parte teórica se divide en varios grupos. Y la parte Sí, pues la verdad que es un grupo muy numeroso. Todas las preguntas que están ahí, les comento, debe haber alguna que es, sí, verdadero o falso, alguna. Las otras son, ¿sí? Para que las piensen un poquito, ¿sí? Básicamente toda la información está en esta presentación, ¿sí? Si la leen y la leen con un poco de detenimiento, la van a poder contestar sin problema, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tipo de fuego, ¿sí? La de clase A, ¿sí? Usted me dice que ya lo vieron en seguridad y todo, con lo cual no podrían confundir un clase A con un clase, tampoco con un C, tampoco con un ustedes, ¿sí? Como un repaso, ¿sí? Son los que tienen que tener presente. Y hay algo que me gustaría que ustedes tengan presente. A mí me llama siempre la atención, obviamente los matafuegos se cambian muy seguido a bordo, ¿sí? Obviamente al año ya se están cambiando, pero se bajan como están. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Se venció, ¿sí? Por un tema de año, se cambia. Organicen, muchachos, cuando ustedes tengan la posibilidad, organicen antes de bajarlo, denle una utilidad a ese matafuego, practiquen, ¿sí? Hagan que la gente los dispare. Total, la compañía le va a cobrar igual, ¿está? Le va a cobrar 10 pesos por recargarle el matafuego teniendo o no teniendo la carga, ¿sí? Y pierdan cuidado que no pierde plata la compañía que le va a recargar los matafuegos. Entonces, aprovechen el tema, ¿sí? El control de las baterías de los equipos de CO2, ¿sí? Denle bola. Mucha gente pasa por la batería y no tiene idea ni qué tubos tiene, ni por qué tiene esos tubos, si las mangueras que tiene son certificadas. Y lo peor es que van a pasar un calor importante cuando venga el inspector de vetting y le diga, esta manguera no está certificada. Y ustedes le digan, no, pero es como si vino la compañía y cambió todo. Espectacular, le cambió la manguera, pero le puso unas mangueras que no están certificadas, no cumplen con la norma. Y la responsabilidad va a ser de ustedes. Entonces, conozcan su función, conozcan de su trabajo, ¿sí? Es sumamente importante para ustedes nuevamente y para la gente, ¿sí? que está con ustedes, que ustedes conozcan de estos temas. Bueno, les pasé porque creo que lo vieron, se lo paso nuevamente rápidamente. Los sólidos, ¿sí? De los líquidos, perdón, empiezo así, creo que es básicamente los sólidos, los líquidos, ¿sí? Y los gases, ¿sí? Aquellos líquidos inflamables que son mezclables o que se mezclan con el agua, y aquellos que se licúan
o se mezclan a un grado mucho mayor, ¿sí? Entonces, tengan presente esto, conózcanlo, por lo menos tengan una idea. Hablábamos hace un rato, cuando alguien mencionó el tema del CO2, los eléctricos, ¿sí? O los equipos que están bajo tensión, ¿sí? Parece mentira, pero mucha gente ha sufrido un accidente por querer apagar un incendio de origen eléctrico tirándole con un matafuego que tiene base agua. Cuando digo base agua es no solamente que es de agua a presión, sino que puede ser de espuma. No, pero como yo pensé que Profe, se le corta todo, Y dentro de estos, ¿sí? Que se le corta todo, profe, desde que está No, hablando no se lo de... entiendo. Sí, no se le entiende nada. Ok. No. ¿Qué pasó? Profe, no se lo escucha directamente. ¿Dónde me escuchan? Aparece el círculo como que está hablando, Hola, hola. No sé pero hasta dónde me escucharon. Nada, profe, no escuchamos nada directamente. No hay un hasta dónde porque no Hola, escuchamos hola. nada. El audio se cortó cuando iba a empezar a hablar de... No, ¿hasta dónde me escucharon? Que apagaba incendios eléctricos con matafuegos de base agua. Claro, se lo digo muy corto y vamos a cortar acá. No sé qué estará pasando, si es la hora y es un tema que no sé, la verdad no lo sé. Voy a subirle al WhatsApp, con lo cual por favor véanlo. La presentación. Mañana vamos a terminar con esto y empezar con la parte 2. ¿Sí? De acuerdo, profe. Perfecto, profe. Perfecto. Bueno, les agradezco a todos el tiempo. Profe. Ya mismo estoy subiendo el archivo, lo van a poder hojear ahí. Así que, bueno, mañana nos encontramos para la segunda clase. Gracias a ustedes por su tiempo, la paciencia. Y bueno, si en su lectura surge alguna duda, mañana hablamos del tema. Perfecto. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.